Bendiciones, mis hermanos, este glorioso y maravilloso día para escuchar la palabra de Dios. Estamos reunidos a través de estos videos, nos estamos reuniendo en el Espíritu y teniendo cada día un desarrollo en nuestra conciencia, ir desarrollando esa conciencia en el conocimiento de quién es Cristo Jesús. Gracias por estar escuchándonos y viéndonos siempre. Y bueno, ya llevamos con el día de hoy, llevamos 24 lecciones acerca de lo que es interpretando correctamente la palabra de Dios. Todos los jueves estamos estudiando esto y vamos cada día profundizando más y más y más. Bueno, vamos a ver el repaso tener el repaso del jueves pasado, lo que vimos. Vimos que la gracia de salvación ya fue manifestada. Si no se va a manifestar, ya fue manifestada para todo hombre. Ahora le toca al hombre recibirlo. Y vimos que cuando recibe a Jesucristo como su Salvador, como su Señor, pues va a tener todo el plan de Dios que tiene para con esa persona. Recibe todo, no hay nada más que hacer. Por eso es que usamos tanto consumado es, hecho está. Vimos que ocuparse en la salvación no es hacer algo para ser salvo y cuidarla para no perderla, porque se enseña mucho de que recibes a Jesucristo por fe y ahora tienes que dejar esto, tienes que hacer esto para mantenerte salvo. Pues no, porque definitivamente el único que nos salva es Cristo Jesús, pero el único que puede mantener esa salvación en nuestra vida es Cristo Jesús. En Filipenses capítulo 2, verso 2 dice, ocupados en la salvación. Vimos que no dice ocupados para la salvación, para salvarse. No, ocupados ya que eres salvo, estén ocupados en esa salvación. Vimos algunas versiones, 3 versiones vimos que nos aclara más acerca de este verso, ocupados en la salvación. Vimos en Dios habla hoy que dice, hagan efectiva su propia salvación, hágala efectiva. Vimos en la versión NVI que dice, lleven a cabo su salvación. Pero la que más me gusta es esta versión que dice, dedíquese a entender lo que significa ser salvo en Dios. Oiga bien, dedíquese a entender, no a ser salvo, no a mantener la salvación, sino a entender lo que significa ser salvo en Dios. La salvación en griego dijimos que es sotería, que significa, libre de toda consecuencia del pecado original. Salvación, que es sotería en griego, significa libre de toda consecuencia del pecado original. Dice Romanos capítulo 5, verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, por desobedecer a Adán y Eva, por desobedecer un hombre, Adán, fueron constituidos. Fueron todos constituidos pecadores. No era porque pecaban que eran pecadores. Pecaban porque eran pecadores. Porque pecaban no significaba que eran pecadores, aunque eran pecadores, sino que pecaban porque eran pecadores, no porque desobedecían, no porque pecaban, sino porque hubo un hombre que desobedeció. Por tanto, esa desobediencia trajo o constituyó a los hombres pecadores. Así también, por la obediencia de uno, Jesucristo, el postrer Adán, así también por la desobediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. No somos constituidos justos porque hacemos justicia.
aunque todo justo hace justicia. No somos justos porque hacemos justicia, sino que somos justos porque Cristo obedeció. Él fue el que obedeció por todos nosotros, nos constituyó justos al recibir a Jesucristo como el Señor, nos hace justos, nos justifica, nos establece como justos. Por tanto, vamos a caminar en la justicia de Dios. Ninguno de nosotros hacía justicia para ganar ser justo. Pero Cristo, dice 2 Corintios 5:21, dice que Cristo se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios. Sí, Cristo no pecó, pero fue hecho pecado. Nosotros no obedecimos, pero fuimos justificados. Esto es maravilloso, esto es gracia. Y como dice un pastor, esto es gracia pura. No hay que contaminarla con nada. Bueno, esto fue lo que vimos el jueves pasado, así rapidito. Sé que hay mucho que hablar. Como decía mi pastor, hay mucha tela que cortar, hay mucho que hablar, hay mucho que aprender, pero no me quiero quedar en esto porque lo que estamos aprendiendo es establecer algunas preguntas para así interpretar correctamente lo que es las escrituras del Señor. Hoy vamos a entrar en lo que es la quinta pregunta. Esta quinta pregunta para interpretar las escrituras es a la luz de Jesucristo. Llevarlo todo conforme a Cristo glorificado. Conforme a lo que Cristo hizo ya en la dispensación de la gracia, en el nuevo pacto. Así que vamos a traer versículos, ahora vamos a ver uno. Vamos a trasladar versículos y verlo a la luz de Cristo Jesús y su obra terminada, a la luz de la gracia, a la luz del nuevo pacto. Y habrán cosas que son de la ley, que vamos a dejarlas a un lado, porque como decía una vez, Cristo nos redimió de la maldición de la ley y no de la bendición que había en la ley. Hemos estudiado 4 preguntas que nos debemos de hacer para interpretar correctamente las escrituras. La primera, ¿quién está hablando? ¿Se recuerda eso? ¿Es Dios? ¿Son hombres? ¿Demonios? ¿O doctrinas de demonios? Porque no demonios. ¿Doctrinas de demonios? ¿O a quién le está hablando? Segunda pregunta. ¿A quién le está hablando? ¿Me está hablando a mí? ¿Le está hablando a otro grupo? ¿Le está hablando a otra persona? Bueno, vimos también la tercera. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Que eran unidas estas 2 preguntas, la tercera y la cuarta. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el tema que está hablando? ¿Y en qué época y en qué lugar está hablando? 4 preguntas que son sumamente necesarias. Eso pues en los seminarios se estudia en hermenéutica, se llama el estudio inductivo. Estas preguntas que debemos de hacernos para traer una interpretación correcta, porque toda interpretación correcta dará una creencia correcta, por tanto habrá una fe correcta y se manifestará lo correcto. Y estas 4 preguntas ya las estudiamos, hemos estudiado otras cosas ahí, pero ya estudiamos estas 4 preguntas en estas 24 lecciones que hemos tenido. Como pasa el tiempo, ya 24 lecciones estudiando acerca de la interpretación correcta en fe de las escrituras. Hay 2 tipos de personas en el mundo. Hay 2 tipos de personas. El que es ignorante, sin faltarle respeto a nadie. Todos en alguna área somos ignorantes.
Yo soy ignorante en la mecánica de un automotriz. Soy ignorante, hay cosas que no conozco, no entiendo. Me hablan y no las entiendo, me dicen los nombres y no los entiendo, soy ignorante. Pero el primer tipo de personas es ignorante, pero quiere aprender. Quiere aprender. Siempre que le están haciendo algo a mi carro, yo estoy viendo y hasta pregunto, ¿cómo se llama esto? Y más que tenemos un mecánico de confianza, que el mecánico siempre me dice, vea, don Arnoldo, esto es esto y esto es por esto y me dice cosas. Y voy aprendiendo. Yo deseo aprender. Hay otros que no quieren aprender. Entonces están viendo para otro lado, no les interesa. Pero bueno, el segundo grupo es el que ignora, pero no quiere aprender. Eso casi siempre lo que veo es, piensan que lo saben todo. Y todos tenemos que aprender de todos. Estos dos tipos de personas, el que ignora y quiere aprender, cuando yo veo una persona que quiere aprender, así como ustedes, acerca de las escrituras, mire hermano, no me importa tiempo, desgaste, no me importa nada con tal de poder enseñarles que aprendan. Me llama mucho la atención. Será por el don de maestro que tengo, que Dios me ha dado, que me llama mucho la atención con las personas cuando yo las veo que ponen atención, cuando yo los veo que están con sus apuntes, cuando yo los veo que me hacen preguntas, están interesados en dejar de ser ignorantes en algún tema. Más hay otros que no quieren. Ellos no quieren aprender. Como que no es para ellos. En 1 Corintios, capítulo 14, verso 38, lea el contexto, está hablando acerca del orden que debe haber. Pablo les está escribiendo el orden que deben de tener, porque eran bien desordenados, en los cultos. El orden que debían de tener en un culto. Y ahora casi no sucede eso. Hace todo el que llega a un culto o a una reunión, se comporta conforme ve a los otros cómo se comportan en esa reunión. Pero aquí como que era un tremendo desorden, donde tenía que hablar con los varones, tenía que hablar con las mujeres, tenía que ordenarlo. Bueno, más adelante veremos eso. Dice en el capítulo 14, verso 38, mas el que ignora, ignore. ¿No quieres aprender? No te voy a enseñar. ¿No quieres aprender esta palabra? No te voy a enseñar más. Porque nosotros tenemos que saber también y darle a la persona que desea, ya cuando tenga un deseo real en su corazón o en su alma de querer aprender, pues entonces me avisa y con mucho gusto lo haría. Ok. Vamos a Proverbios capítulo 4. Vamos a trasladar un verso o varios versos, pero tiene en estos versos, 4 o 5 versos que voy a leer, tienen una tremenda enseñanza, pero lo vamos a trasladar porque como está en el antiguo pacto, está bajo ley, tenemos que aprender a trasladarla, a entrar en lo que es a la luz, interpretarla a la luz. Después de que ya hemos hecho las 4 preguntas, las hemos traído estos versos a estas 4 preguntas, someterlas a estas 4 preguntas, vamos a ir a la quinta, que es interpretarla a la luz de la obra terminada de Cristo Jesús, al nuevo pacto, a la dispensación de la gracia. En Proverbios capítulo 4, versos 5 al 9, dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia,
No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todo, y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela. Y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Cuando tú la hayas abrazado, ella te va a engrandecer. Dice este pasaje. Adorno de gracia dará tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Vamos a ver 4 cositas aquí. Vamos a ir despacito. Yo sé que hay cosas que yo voy hablando y conforme vamos, los que ya tenemos años en Cristo Jesús, los que ya hemos escuchado mensajes de legalismo, de ley, mensajes de condenación, mensajes de acusación, mensajes de restauración. Bueno, hay cosas que hay que ir corrigiendo y afirmando otras. Hay unas que hay que eliminar y otras afirmar. Primero, el escritor de estos proverbios es el rey Salomón, el hombre que se conoce, el hombre más sabio que hubo en la tierra. El asunto es que Proverbios está escrito bajo el antiguo pacto. Proverbios está escrito bajo el antiguo pacto, bajo ley. Entendemos, como ya hemos dicho, que podemos aprender de los proverbios, claro que sí, pero debemos de interpretarlos y aplicarlos bajo la óptica de la obra terminada de Jesucristo. Así que no hay nada más que hacer. Ya Cristo lo hizo, no hay nada más que hacer. Entonces vamos a aprender, vamos a entender cómo caminar en ese verso que claro que tiene sabiduría, claro que tiene riqueza, solo que Salomón decía bajo el sol, es decir, lo que está en la tierra, sin un conocimiento, una sabiduría limitada. El antiguo pacto siempre enseñaba lo que se tenía que hacer para que nuestro Padre Celestial hiciera algo por nosotros o para nosotros. Otra vez, en la ley se daba, por eso eran mandamientos, se daban mandamientos, se decía al hombre qué tenía que hacer para que Dios hiciera algo. En la gracia respondemos a lo que ya Dios hizo a través de Cristo Jesús. Son dos cosas muy diferentes. A ver, a lo mejor me voy a meter en algo bien bonito aquí. Iba a decir algo, pero me sonó medio negativo, entonces no quise decir. La iglesia está enseñada a que fe mueve la mano de Dios. Si fe, yo creo, Dios se mueve. Según la dispensación de la gracia, según el nuevo pacto, según la obra terminada de Cristo, Él ya se movió. El que me muevo soy yo en fe. No es que yo hago algo para que Dios se mueva. No, es que ya Dios hizo algo, yo me muevo. ¿Se da cuenta la posición que hay? A ver, otra vez. Fe mueve, hasta hay una canción, un coro. Fe mueve la mano de Dios. No, la mano de Dios ya se movió. El que me mueve en fe soy yo. Sí, Dios no tiene que esperar que yo me mueva.
Dios no tiene que esperar que yo me mueva. Dios ya se movió, ya Dios hizo todo lo que tenía que hacer y lo estableció y lo hizo. Consumado es, hecho está, en Cristo Jesús todo. Ahora el que me muevo soy yo en fe. Yo no voy a mover a Dios, ya Dios se movió, ya Él hizo. Eso está como, a ver si puedo explicarme con este ejemplo. El dibujante, el arquitecto, llega, hace todos los planos. Ya para él, tiene los permisos, tiene todo, ya está hecho. Ahora es, ejecútese. Muévase según los planos, porque ya está hecho. Espero no haberlos enredado. Eso está igual, porque hay gente que están esperando a que Dios se mueva. Dios, muévase en este problema. Dios hace un milagro en este problema. Cuando Dios me enseña a través de sus escrituras que ya Dios lo hizo a través de Cristo, todo, los milagros están hechos, todo está preparado. Eso es lo que me dice el nuevo pacto, eso es lo que me dice la dispensación de la gracia. Por tanto, entonces, lo que yo estoy aprendiendo es a desarrollar, que vamos a ver ahora algo ahí, que yo voy a desarrollar esa conciencia de lo que Dios ya ha hecho, lo que Dios me ha dado, el testamento que Dios me ha dado, el nuevo testamento de gracia que Dios me ha dado, para fluir, disfrutar de lo que Dios nos ha dado. Dicho esto, que es una pequeña introducción para continuar, dice Proverbios 4, 5 al 9, dice, adquiere sabiduría, adquiere, si no tienes, vamos a buscarla. Adquiere inteligencia, entonces no tienes, vas a tener que ir a buscarla. Pastor, entonces ¿cómo lo traigo al nuevo pacto? Bueno, vamos, como dije, paso a paso. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es aprender, ojo, aprender a tomar decisiones correctas hoy que afectan para mi bien mañana. Eso es sabiduría. Sé que hay otras definiciones que vamos a entrar un poquito más profundas, pero por el momento en esta. Es aprender a tomar decisiones correctas hoy, ya, que afectan para bien mi vida mañana. Eso es sabiduría. Es saber aplicar correctamente las decisiones. Recuérdese lo que estudiamos, espíritu, alma y cuerpo. En el alma está lo que es dividido en 3 partes: mente, emociones y voluntad, que es donde se toman decisiones. Voluntad está libre totalmente. Nadie puede obligarte a tomar una decisión. Es que me obligó fulano. No. Tú entregaste tu voluntad a esa persona. E hiciste lo que dijo esa persona. Pero nadie te puede agarrar. Nadie te puede obligar. Te puede engañar para que tomes decisiones incorrectas. Te puede enseñar para que tomes decisiones incorrectas. Es saber aplicar correctamente en Cristo las Escrituras. 1 Corintios capítulo 10, verso 23. Pastor, ¿eso significa que yo no tengo que buscar sabiduría, ni pedir sabiduría?
En el capítulo 10, verso 23, ahorita respondo eso. Todo, ¿qué es todo? Me es lícito. Pero no todo, ¿qué es todo? Me conviene. Ojo la sabiduría. Todo me es lícito, todo lo puedo hacer, estoy libre para hacerlo. Ni Dios me va a agarrar a la fuerza. No, no, soy libre de hacerlo. Pero, ¿me conviene o no me conviene? Sé bien que puedo hacer todo, no estoy obligado, pero me conviene hacerlo. Todo me es lícito, todo lo puedo hacer, pero no todo me edifica. En este momento usted toma una decisión. Muchas personas no toman esa decisión. Bueno, como ahora no nos estamos congregando, yo no voy a estar viendo videos ni esas enseñanzas. Es tu decisión. Bueno, como yo ahora no voy a la iglesia, no diezmo ni ofrenda, ni oro, ni hago nada. Es tu decisión. Nadie te va a obligar, pero te edifica. Y aquí es donde nosotros, estaba conversando un día en la mañana con mi esposa, hablando de esto, las decisiones que hemos tomado en la vida. Y viendo cuál nos ha edificado, cuál no. Por eso tenemos que aprender. Y se necesita sabiduría. Y voy a decir algo. No solamente sabiduría terrenal. Una sabiduría mayor, sobrenatural, celestial, llamémoslo así. Santiago dice, de lo alto. Sabiduría de lo alto. Hablando acerca de los celos amargos. Él dice, eso no es sabiduría de lo alto. Tener celos amargos no es sabiduría de lo alto. Ojo, celos amargos no es sabiduría de lo alto. Le conviene celar amargamente. Te edifica. Te conviene. Entonces hay que empezar a desarrollar esa conciencia de sabiduría que tenemos, que somos. En este proverbio nos manda a adquirir sabiduría. Vamos a verlo a la luz de Jesucristo. En 1 Corintios, capítulo 1, verso 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Mas por él, por Dios, estáis vosotros dentro de Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. ¿Qué nos fue hecho Dios en Cristo Jesús a nosotros? Sabiduría. Justificación, santificación y redención, el cual nos ha sido hecho. No va a ser. No es que lo vamos a buscar. No es que vamos a crecer. Vamos, no es esto. No es que la sabiduría va a crecer en nosotros. Nosotros crecemos, desarrollamos la conciencia en sabiduría. Ya está hecha. Tú eres una persona como hijo de Dios. Dice que Cristo vive en ti. Como es uno, Cristo es la sabiduría de Dios. Por tanto, eres uno en el espíritu con Él. Tu espíritu es plenamente, completamente sabio porque Cristo es sabio. Por tanto, yo no tengo que andar buscando sabiduría. Lo que tengo que aprender es a disfrutar o manifestar, fluir en la sabiduría de Dios, que es Cristo Jesús. Por eso he dicho más de una vez cuando hay hermanos en la universidad que me mandan incluso de colegio, pastor, tengo un examen, necesito que se ponga de acuerdo conmigo. Ya hasta saben hablar. Que se pongan de acuerdo conmigo. Me pongo de acuerdo contigo y les mando a decir, la sabiduría del Espíritu Santo está en ti y va a fluir en ese examen.
Claro, el Espíritu Santo le dio sabiduría para que primeramente estudiara. Porque dice Juan 14 que el Espíritu Santo recordará lo que ha enseñado. Les enseñó antes, ahora les va a recordar. Por tanto, entonces cuando me dicen, pastor, necesito que se ponga de acuerdo por sabiduría, ok, entonces les mando esa palabra, les empiezo a decir que sí está bien, y yo lo que empiezo a hacer no es decir, Señor, dale sabiduría. No. Gracias porque le has dado sabiduría. Ya él o ella ha estudiado, se ha preparado, está listo. Creo que la sabiduría del Espíritu Santo se manifestará en esta persona, en ese examen, y será las mejores notas que hay, porque es un hijo de Dios. Es la sabiduría de Dios caminando aquí en la tierra. Como me dijo un hermano, ay pastor, pero viendo las metidas decía mi pastor, bien, es que hay un dicho popular, metiendo las patas. Mi pastor decía, no, metió los escarpines mejor. Es que es tan niño que metió los escarpines. Con tanto, cierto, nosotros todos hemos llegado al golpe por falta de tomar decisiones correctas. Pero es que estamos desarrollándonos nosotros. No significa que por eso la sabiduría de Dios no está en nosotros. Está ahí. Lo que hay que hacer es trasladarla a la mente. La Biblia dice que en el Espíritu tenemos la mente de Cristo. ¿Se imagina lo que es la mente de Cristo? Ay, sabe pensar bien, sabe imaginar bien, sabe entender bien las cosas. Imagínense, entonces, ¿qué es lo que siente? Dice Filipenses 2:5, que conforme, así como lo que sentía Jesús, sintamos nosotros. Hermano, poner la mente, sentir, tomar esas decisiones correctas. Pero vamos a ir entrando poco a poco. Entonces, está estableciendo en el nuevo pacto, con el apóstol de la gracia, Pablo, nos está diciendo que Cristo, que Dios en Cristo nos ha sido dado, nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Y aquí dice justificación. Dice santificación. Muchos están esperando caminar bien, sin errores, para decir que están santificados. No, tú estás santificado. Vas a aprender a caminar en la santidad. Vamos a aprender a caminar en la redención que tenemos. Vamos a aprender a caminar en la justificación que tenemos. Por tanto, somos justos por Cristo Jesús. Ahora lo que estamos aprendiendo vamos a aprender a caminar en la sabiduría de Dios. No es que la vamos a adquirir, no es que la vamos a buscar, no es que los vamos a esforzar para ver cómo me hago sabio, soy más sabio. No. Es primeramente entender que Cristo se hizo en mí la sabiduría de Dios. Entonces, cuando Dios nos mira, lo que mira es la sabiduría de Dios. Ahí lo que dice es, mira, ahí va mi hijo, mi hija, el más sabio que tengo. Primero usted está en Cristo. Primero, Cristo está en nosotros. Y nosotros estamos en Cristo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que nadie, esto es sabiduría revelada, nadie ni nada puede sacarte de estar en Él. Si recibiste a Jesucristo, Cristo está en ti y usted está en Cristo. Porque he escuchado un mensaje donde dice, usted recibió a Cristo, ya Cristo está dentro de usted. Ahora debe usted buscar estar en Cristo. No, un momento. Eso no me dice la Biblia. Y nada ni nadie me puede venir a mí. Por ejemplo, Romanos capítulo 8, verso 1. Sabiduría pura. Ninguna condenación hay para los que están
en Cristo Jesús. Los que no caminan en la carne. Claro, los que caminan en la carne, que viven condenados, acusados, ellos mismos. Pero ahí dice, ahora, ninguna condenación. Cuando viene algo a condenarme, cuando mis pensamientos quieren condenarme a algo, brota la sabiduría de Dios de mi espíritu. Y lo primero es que digo, ninguna. Muchas veces lo que hicimos mal antes de llegar a Cristo y en Cristo, pero antes de llegar a Cristo, nos llegan esos pensamientos como de condenación. Brota, brinca, se mueve, se agita el espíritu y brota sabiduría, donde dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para ti. Siga para adelante. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios ya está establecida en nosotros. Si Cristo está en tu espíritu, la sabiduría de Dios está en tu espíritu. Ahora lo que vamos a hacer es conocer a Cristo. Algunos dicen, conocer las Escrituras. Como dice la instructora del gimnasio, sí y no. A ver, explíqueme eso. Entonces me da una enseñanza y pues me dice la otra y une las dos. Conocer las Escrituras, puedo leerlas, conocerlas, saberlas. Pero si no la he interpretado correctamente con la sabiduría del Espíritu Santo, nunca me daré cuenta que al que estoy conociendo es a una persona llamada Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, que murió en la cruz del Calvario, que resucitó, terminó la obra y está sentado a la diestra del Padre. No, lo que voy a ver simplemente es lo que me pasaba cuando yo estaba, estaba con ese deseo de llegar al Señor y de todo. Y cuando me puse a leer la Biblia, que me regaló un primo mío una Biblia, para mí me gustaba mucho la ciencia ficción y todas esas cosas, y leer libros de Julio Verne, y otras cosas. Empecé a leer Apocalipsis porque lo vi como ciencia ficción. Eso es lo que estaba viendo. ¿Qué estar viendo a Cristo? ¿Qué estar viendo a la persona de Jesucristo? Y es la que nos enseña. Es el modelo perfecto para caminar en la sabiduría. Ah, pastor, te dice que no hay que pedir sabiduría. Pero en Santiago capítulo 1, verso 5, y lo dice la Biblia, me decía un hermano, y lo dice la Biblia, y es que ese es el asunto, que cogen un texto fuera de contexto, hacen un pretexto, es enseñado, está encarnado, como una uña encarnada, perdone que haga ese ejemplo, está encarnado, mire, y sacar eso de ahí es bastante fuerte. ¿Se puede? Claro que sí, mientras haya disponibilidad de la persona. Pero es que la Biblia dice, la Biblia dice, pero el contexto. ¿Se acuerda? Contexto inmediato, contexto general. Contexto inmediato son los versículos anteriores más cercanos o posteriores. Y contexto general, hay que leerse toda la carta. Santiago capítulo 1, verso 5. Porque cuando yo empecé a conocer esto, son versos que como yo me los sé de memoria, me salían, pero ¿por qué esto? Y siempre uno quiere entender ya todas las cosas. Y yo decía, pero si la sabiduría está en mí, yo no la voy a pedir, voy a fluir en ella.
Lo que voy a tener es el conocer a Cristo, cómo fluye en la sabiduría. Pero Santiago 1 dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pues sí, tiene un poco de sabiduría, pero le falta. Pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ve, pastor, pero usted dice que no debemos de buscar, no debemos de adquirir sabiduría, no debemos de andar más buscando sabiduría. Aunque yo sé bien que a las escrituras les dicen sabiduría también. Pero estamos hablando de algo específico, que la sabiduría es Cristo, viéndola a la luz. Y queremos explicar un poquito estos versos, o este verso. Porque aquí dice, si está falta de sabiduría, pídela a Dios. Uno, personalmente. No es que le falta sabiduría. Lo que le falta es conocer. Son dos cosas muy diferentes. La sabiduría está ahí. Ahora tengo que conocer. En Santiago capítulo 1 vamos a conocer cómo se hace. Dice Santiago. Estábamos leyendo el capítulo 1, verso 5. Ahora vamos al verso 1. Vamos al contexto. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, separados, salud. Pregunta: ¿a quién le está hablando? Pastor, a las 12 tribus. Las 12 tribus, ¿en qué dispensación estaba? Pastor, de la ley. Y en la ley, ¿qué había que hacer con la sabiduría? Adquirirla, buscarla, amarla, abrazarla. ¿Se da cuenta? ¿A quién está hablando el verso 5? Le está hablando a gente que no tenía la sabiduría de Dios en ellos. Sí, Salomón tuvo sabiduría, pero no tuvo la sabiduría dentro de él, que es Cristo Jesús. Que en el momento que recibimos a Cristo Jesús, nos fue hecho sabiduría. Si llegamos a ejercer esta sabiduría divina, si llegamos a ejercer estas cosas gloriosas que Dios nos está enseñando, mire, hermano, la iglesia va a ser una potencia aquí en la tierra. Una potencia. ¿Qué necesita la iglesia? Conocer. No necesita poder. ¿Que yo necesito poder? Señor, dame poder, dame poder, dame. No, usted no necesita poder. Usted no necesita autoridad. A usted ya fue dada la autoridad y el poder. Ahora usted lo que debe es de conocer cómo fluir o cómo fluye Cristo en esa autoridad y poder. Por tanto, significa que Santiago 1:5 se lo podemos aplicar a una persona que no tiene a Cristo. Busque. A los judíos, busque la sabiduría. Abrácela, ámela. Tremenda sabiduría. Mire la clase de nivel que Dios ha puesto a la iglesia, a los nacidos de nuevo, a los que han recibido a Jesucristo. La clase de nivel que un Salomón con esta sabiduría, y todos, perdónenme la expresión, todos babiamos con la sabiduría y lógico, es buenísima, la sabiduría de Salomón, pero Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, por la revelación del Espíritu Santo, nos está enseñando el nivel más alto que tenemos nosotros, que está en nosotros, que somos parte de esa sabiduría de Dios, que es Cristo Jesús. Confío en Dios que me esté explicando. Por tanto, ya no pida sabiduría, no pida poder, no pida fe, sino vamos a conocer cómo se fluye ahí. Vamos a conocer cómo Cristo lo hace. Ahora,
Vimos que le está hablando a las 12 tribus. Dispersas estaban. Estas 12 tribus. A ellos sí. Pero un hijo de Dios usted no puede estar diciéndole, busque sabiduría. Pida sabiduría en lo alto. Pídale sabiduría a papá. Pídale. ¿Qué está diciendo? Que Jesús hizo la mitad o 3/4 partes o un 99.99% en sabiduría. No. Cristo, decía un pastor, cuando Cristo vino a nuestro espíritu, a nuestro corazón, se vino con todo el equipaje y con todo lo que tenía desde el cielo adentro de nosotros, con todo. No se guardó nada, Dios lo envió con todo. Dios no se guardó, el Padre no se guardó nada, con todo envió a su Hijo. Claro, cuando vamos despertando en esa conciencia, desarrollando esa conciencia, wow, entonces yo no soy bruto, como decía papá. No, soy la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios está en mí. Por tanto, usted sabe que hay muchas personas que no estudiaron nunca porque en casa le dijeron, es que usted no sirve para estudiar. Y les establecieron esa fortaleza aquí, que no servían para estudiar. No, usted no sirve para los números, usted no sirve para matemáticas, usted no sirve para esto. Y se hicieron una imagen totalmente mala, distorsionada, porque la imagen de Dios que está en su espíritu es algo extraordinario. Fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué más, Dios mío? Pero cuando usted empieza a despertar, no, momento, empezamos a sacar esas fortalezas, a arrancar, wow, sí, soy la sabiduría de Dios. Y en la mañana se levanta, gracias Padre, y en la noche se acuesta, gracias por la sabiduría que tú me has dado. Y vas a ver que ese fluir a través del Espíritu Santo y su palabra, usted dice, wow, ¿cómo conozco cosas? Job dijo, Job 12:13 dijo, con Dios está la sabiduría, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Con Dios está, dijo Job. Es como decir, Dios tiene amor. Con Dios está. Dios tiene amor y Dios no tiene amor. Dice la Biblia que Dios es amor. Entonces, aquí sería, no con Dios está. Dios es sabiduría y poder e inteligencia. La pregunta, mis amados hermanos, ¿dónde está Dios? Cuidado, me dice que en el cielo, porque, y gloria a Dios porque es omnipresente, pero ya hemos estudiado, está dentro de ti. Y si está dentro de ti, por medio de Cristo Jesús, y somos uno en Cristo Jesús, si Dios es sabiduría, ¿qué eres tú? Si Dios es poder, ¿qué eres tú? Si Dios es inteligencia, ¿qué eres tú? La fuente de la sabiduría es Dios en Cristo Jesús. No es que yo soy muy acá, no, eso es ley, eso es gloriarse en la carne. Pablo dice, dejo todo eso, lo boto, lo tengo por basura. Incluso hay una versión que dice, lo tengo por estiércol, No. Mi fuente de sabiduría. Hay algo que no puedo hacer, hay algo que no puedo entender. Hay algo en mis estudios que no puedo entender, algo en mi matrimonio no puedo entender, algo que no puedo expresarle a mis hijos o enseñarles a mis hijos, algo que no puedo hacer en mi trabajo. Ok, entonces, espérate. Voy a ir a la fuente. Aquí está, dentro. Dice Mateo 6 que cuando vayas a orar, cierra la puerta. O sea, sal de todo este sistema.
Cierra tus ojos, sal de este sistema. No cierres si quieres, no cierres, pero sal de este sistema. Cierra la puerta. Señor, yo soy la sabiduría tuya en Cristo Jesús. Eso es lo que dice tu palabra. Cristo fue hecho sabiduría en mi espíritu. Por tanto, sé bien que va a empezar a fluir esa sabiduría. En Mateo 11:29, vamos cambiando hasta la manera de orar. Jesús dijo, aprended de mí. Dios, qué glorioso aprender de Él. Esa sabiduría, dice, Mateo 11:29, se me está yendo el tiempo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aprenda de mí. Conózcame. Cómo yo fluyo, cómo yo camino, cómo hablo con papá. Él decía, mi padre y yo, uno somos, decía. Las obras que yo hago es mi padre que las hace. Conocía a papá. No le pedía, gracias padre, porque siempre tú me oyes. Lázaro, ven fuera. No decía, Dios, levanta a este muerto, saca a este muerto. ¿Me estoy explicando? A lo que Cristo nos enseña, o lo que Cristo nos enseña, es un estilo de vida correcta, llena de sabiduría. No una teología, no algo que está escrito solamente ahí. No. Es un estilo de vida. No es que vamos a adquirir sabiduría, es que vamos a desarrollar la conciencia de sabiduría. Lucas capítulo 2, verso 52, pues ya se me fue el tiempo, dice de esta manera. Y Jesús crecía en sabiduría. Sí, Jesús se desarrollaba en la sabiduría, no la sabiduría crecía en él. Todo estaba en él, está completo, dice la palabra de Dios, Colosenses 2:9, y en nosotros también. Entonces dice, y Jesús crecía en sabiduría, y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús, y nos dice el Señor, muchachos, hijitos, amados, aprendan de mí, cómo me desarrollé en la sabiduría divina. Cierro con esto. 2 Corintios capítulo 2, verso 1 al 5. El fundamento de la fe. Estamos hablando de fe, son los domingos. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Él lo que quería era saber de Jesucristo y conocer a Jesucristo. Y a este crucificado, no el que caminó por el Nazareno, sino el crucificado, el glorificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Hay una sabiduría humana. No es mala, pero está limitada. Sino con demostración del Espíritu y de poder. Para la manifestación, el fluir de la sabiduría, lo que fluye es poder de Dios. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿A dónde nos lleva la sabiduría? El poder de Dios. A conocer el poder de Dios, a ver el poder de Dios, ver a Jesucristo en su poder. ¿Cómo caminó? ¿Cómo actuó? ¿Cómo habló? ¿Qué pensó? ¿Qué dijo? Y eso es la sabiduría. No conforme a la de los hombres, sino a la de Dios. Yo no vengo a hablar una sabiduría. Hay universidades, escuelas, kinder, de todo, muy buena sabiduría, pero es de hombres. Yo te vengo a enseñar y a hablar de una sabiduría que es de lo alto. La sabiduría de Dios que está en nosotros. Por tanto, no ores, no pida, ya no piense, menos crea
que te falta sabiduría. No, sabiduría hay. Lo que te debe faltar es conocer más al Señor. Lo dice bien claro. Pablo ora por la iglesia de Éfeso y en el verso 18 le dice, porque oro por un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Sabiduría, revelación en el conocimiento de Él, de Jesucristo. ¿Cómo caminó? ¿Cómo actuó? ¿Qué hizo? ¿Cuándo callar? ¿Cuándo hablar? ¿Cuándo detenerse? ¿Cuándo? Lo leemos ahí, hasta el Jesús de Nazaret, lo vemos actuando de esa manera. Cuándo hablar, cuándo no hablar. Hay gente que dice, no, es que tengo que hablar, tengo que arreglar esto. No, hay momentos que es mejor quedarse calladito y ver el tiempo de hablar. Amados hermanos, se me fue el tiempo. Confío en mi Padre Celestial que me haya explicado bien, porque yo sé que ustedes son muy inteligentes y muy sabios, y que me haya explicado bien, que a veces corro, digo, porque tengo tantas cosas que se me vienen a la mente que quiero decir y tengo que detenerlas, porque si no entonces se me va el tiempo y quiero ser puntual en lo que estoy enseñando. Pero hoy lo que hemos conocido es traer un verso del Antiguo Pacto y revisarlo, estudiarlo, analizarlo a la luz de la obra terminada en Cristo Jesús. Note, no quitamos el fundamento que es la sabiduría. Lo que hicimos es traerlo a lo que ya Dios ha hecho a través de Cristo Jesús. Amados hermanos, que sean días gloriosos estos, maravillosos, llenos de esa manifestación de sabiduría en sus negocios, en la crianza de sus hijos, el hablarle a su esposa, el hablarle a su esposo, el atenderse unos a otros, en las ventas, en todos sus trabajos, que la sabiduría fluya, que el conocimiento que tú tienes en Cristo Jesús vea a Cristo actuando a través tuyo, no tanto tú a través de Cristo. Bendecidos mis hermanos.